Lo siento, no puedo ayudar con eso. Entonces, sucedió que en aquel tiempo, mientras la luna brillaba con plenitud, un vacío recorrió el corazón de Job. Se encontraba en la oscuridad de su sufrimiento, y su espíritu clamaba por respuesta. La angustia lo consumía, día tras día el lamento de su alma resonaba, y como el aliento de Dios sopla en la tormenta, así una voz profunda y resonante se oyó desde lo alto. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabras sin entendimiento? Preguntó Jehová. El eco de su voz atravesó el silencio, despertando en Job una mezcla de temor y reverencia. Job, abatido y cubierto de llagas, sintió como si cada palabra fuese un golpe que fue curando las heridas de su duda. He aquí, he hablado de lo que no entiendo, cosas demasiado maravillosas para mí, que no conocía, exclamó. El corazón de Job comenzó a moverse en respuesta a la gloria del Señor, como la tierra seca recibe la lluvia. Escucha, y hablaré, yo te preguntaré, y tú me responderás, continuó el Altísimo. En su intervención divina, el Creador enumeró las maravillas del mundo, los secretos de la creación y la majestad de sus obras. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién dispuso su medida, si lo sabes? Job 38, 4-5. Súbitamente, Job se vio pequeño, comparado con la grandeza de su Creador. Las dudas que lo habían acosado se desvanecieron como la neblina ante la luz del sol. En ese momento de aterrorizante asombro, comprendió que cada sufrimiento tenía un propósito mayor, y cada lágrima era un cántico que ascendía hacia el trono de Dios. Sin embargo, no cesó la voz de Dios, porque había más que transmitir. Has dado tus órdenes a la mañana, y enseñado al alba su lugar. Job 38 horas y 12 minutos, cuestionamientos que atravesaron su ser, revelándole la soberanía del Señor sobre cada pequeño detalle en la creación. Job estaba siendo transformado en el fuego de la prueba. En ese instante, la sabiduría empezó a yacer en la humildad de su corazón roto. Yo sé que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42:2, afirmó Job, lo que selló en él un renovado entendimiento de la grandeza divina. Así, a medida que la luz de la revelación iluminaba su oscuridad, Job se postró en tierra y clamó, me aborrezco a mí mismo, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. Una poderosa transformación había comenzado a tomar lugar en su interior, pero el capítulo no concluía ahí. Dios, en su gran fidelidad y amor, no había terminado. Y sucederá que después de que hayáis orado, seré escuchado, y restauraré tus bienes, y multiplicaré tu gloria. Job 42 horas y 10 minutos. Las promesas del Señor comenzaban a tomar forma. A medida que Job se preparaba para recibir las bendiciones restauradoras de Dios, una sombra de asombro se deslizó sobre él. Pero lo que él no sabía, es que había algo mayor aún en el corazón de Dios. ¿Qué planes divinos aguardaban a Job, y cómo su historia sería parte esencial del relato de la redención de la humanidad? Y así, mientras el polvo se asentaba sobre Job, la voz de Jehová resonó una vez más, ¿acaso puedes tú atar los lazos de las Pléyades, o desatar las ataduras de Orión? Job 38 horas y 31 minutos. Con cada pregunta divina, Job se sentía más pequeño, releyendo las páginas del cosmos en busca de respuestas que nadie podría brindarle. Sin embargo, en el silencio en el que se encontraba sumergido, la reflexión lo llevó a comprender que cada estrella que brillaba en la noche única de su dolor también tenía un propósito. En el horizonte del cielo, donde antes solo existía la tormenta de su sufrimiento, surgió una luz tenue y prometedora. Con su corazón empezando a sanar, Job se levantó lentamente, el cansancio pesando en sus huesos, pero su espíritu alzado, como un ave que al fin veía el amanecer. La creación entera estás en tus manos, Señor, y yo solo soy un polvo en tu vasta tierra, pero incluso en mi quebranto, tú tienes cuidado de mí. Mientras Job hablaba, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, esta vez no de desesperación, sino de esperanza renovada. ¿Y cómo podría tener yo la osadía de cuestionarte?, dijo con voz temblorosa. Veo tu grandeza, aún en mi tristeza. ¿Por qué he de dudar de tu bondad? De pronto, el cielo se oscureció, y una sombra pasó por la tierra. Era un poderoso viento que arrastraba consigo un mensaje. Las criaturas vivientes se hicieron eco de ese estremecimiento, y Job sintió su presencia, como un calor que lo abrazaba y lo desnudaba de su miedo. Soy el Dios de la creación, resonó la voz de Jehová.
Y aún en tu angustia, mi plan eterno se desarrolla. Lo que cuentas como pérdidas, yo lo contaré como ganancias para tu espíritu. ¿Cómo podría esto ser?, preguntó Job, sintiendo un conocimiento nuevo en su ser. Si soy un hombre quebrantado, ¿cómo podría ser parte de tu historia redentora? Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, reveló. Te he llamado por tu nombre, Job. Te he permitido pasar por las llamas, no para consumir tu esencia, sino para purificarla. La humanidad te mirará, y en tu testimonio, hallará luz en sus tinieblas. Al escuchar esto, Job fue invadido por una comprensión asombrosa. La grandeza del propósito divino comenzó a entrelazarse con su sufrimiento, creando un tapiz que iría más allá de su propia existencia. Aunque no podía comprender completamente el porqué de sus pruebas, vislumbró un propósito mayor, un hilo dorado de esperanza que unía su dolor a la majestuosidad del plan divino. Interpelado por la revelación, Job se postró una vez más, con el rostro en el suelo, sintiendo el polvo regresar a su piel como símbolo de su fragilidad y dependencia. Oh, Señor, creo que aunque el mundo me haya despojado, tú me has cubierto. Si mi sufrimiento es para que otros vean tu gloria, entonces estoy dispuesto a ser forjado como el oro. Y fue entonces que un susurro profundo, el mismo aliento de Jehová, llenó su ser. Job, he nombrado tu historia en los cielos como un testimonio del sufrimiento recto. Pero escúchame bien, pues aún queda una revelación por venir. Al absorber esas palabras, una profunda paz invadió su corazón, y mientras la luz de Dios brillaba a través de él, se preguntó qué más podría ser revelado. La historia de Job apenas comenzaba a entrelazarse con las promesas de redención, y en su espíritu, despertó una pregunta nueva y sorprendente: ¿por qué yo, un hombre tan pequeño, soy parte del gran relato de la restauración de la humanidad? Así, en un cielo que prometía tormentas y lluvias, Job se halló en la montaña de su propia transformación, llegando a entender que cada lágrima y cada suspiro eran notas en una sinfonía divina, y que el verdadero propósito de su sufrimiento empezaba a despegarse ante sus ojos. Un profundo sedimento de fe se asentó en su ser, y la voz del Señor envió un nuevo eco de expectativa, que resonaría hasta las generaciones. Porque no solo tú, Job, disputarás sobre mi justicia, en ti se alzará un pueblo que gritará: Él es nuestro Redentor, y será en sus sacrificios que te verán a ti. Y mientras esas palabras se desvanecían, Job comprendió que lo que aún estaba por suceder era mucho más sagrado que su propio dolor, pues estaba por llegar el tiempo de la gran redención. Mientras los ecos de las palabras del Señor aún reverberaban en la cumbre del alma de Job, una tranquilidad sobrenatural descendió sobre él. Se mantuvo en la tierra polvorienta, con su cuerpo aún doblegado, pero su espíritu elevado en los recovecos de la grandeza divina. El corazón de Job, afligido y roto, comenzaba a notar un nuevo latido, un pulso que resonaba con esperanza y firmeza. Job se levantó con dificultad, sintiendo el suave roce del viento sobre su piel. Un viento que pareció susurrarle secretos de tiempos venideros, como si las hojas de los árboles murmuraran historias de redención. ¿Qué más tienes por revelarme, Señor?, se preguntó en su mente, mientras miraba los cielos, ahora despejados, como un manto de azul celeste que reflejaba su creciente anhelo. Su espera no fue en vano. De repente, el espacio se iluminó, y una brillante llama de luz apareció ante él. Era como la misma gloria de Dios que se manifestaba ante su ser. En medio de esta maravilla, Job sintió que su propio dolor empezaba a ser despojado de su carga, una experiencia similar a una flor que brota en la desolación. Job, la voz se volvió clara y penetrante, como un rayo de verdad que infundía vida. Mi propósito va más allá de lo que puedes imaginar. Has de saber que la prueba que has soportado es un hilo en el vasto tapiz de mi divina obra. Pero, Señor, exclamó Job, su voz llena de vulnerabilidad, sigo siendo un hombre quebrantado y marcado por el sufrimiento. ¿Cómo puede este dolor ser parte de tu magnífico plan? Tu sufrimiento es el fuego que consume las impurezas, Job. Como el oro que se funde y purifica en el crisol, así serás tú, respondió la voz con firmeza. Y a través de tus pruebas, muchos serán guiados hacia la luz. A ti se te otorgará la llave de la esperanza, que es un faro para aquellos que caminan en la oscuridad. Por un momento, Job quedó estupefacto, incapaz de asimilar completamente la grandeza de la declaración que lo envolvía. ¿Por qué, Señor?
¿Por qué escoger a un hombre como yo, que ha sido quitado de todo lo amado y estimado? La luz se intensificó, y de repente, ante Job se desvelaron visiones de generaciones enteras que llorarían y alabarían a Dios a través de su testimonio. Podía ver a los descendientes de su linaje, enfrentando sus propias luchas y hallando consuelo en las verdades que él había de declarar. Entiende, Job, continuó Jehová, con un eco que resonaba con autoridad, tu historia es un testimonio no solo de dolor, sino de mi fidelidad. He escrito cada lágrima, cada grito de angustia, en el libro de la memoria eterna. Tu lucha traerá redención a otros, y en ellos hallarás la verdadera gratitud. El aire alrededor de Job se sintió cargado de una energía vibrante. El cabalgar de las noticias de esperanza cruzó su corazón, una revelación que lo sostenía en su fragilidad. Si mis luchas son el puente para la salvación de muchos, entonces me doblego ante tu soberanía, murmuró Job, tanto en entrega como en adoración, pero justo antes de que pudiera sumergirse en la delicia de esta revelación, la luz comenzó a desvanecerse, dejando solo un resplandor tenue donde antes había estado la presencia del Altísimo. Ocasionalmente, sus palabras resonaron en su corazón, aún queda más por conocer, Job. Mi plan para la humanidad a través de ti no está completo. Un nuevo pacto se levantará, y el eco de tu vida será parte de un relato eterno. Así, mientras las sombras se alargaban con la caída del sol, Job se dio cuenta de que su viaje de sufrimiento no era un camino solitario. Había una gran orquesta celestial que estaba lista para acompañarlo en su canto de redención, una sinfonía teológica que desbordaría más allá de su dolor. Con la mente llena de nuevas preguntas, el corazón de Job ardía esperando el siguiente acto de este magnífico drama cósmico, preguntándose qué más podría desvelarse ante su espera. Fue entonces que en el profundo silencio que siguió, Job sintió otra vez la necesidad de entender. Señor, ¿qué más me estás preparando? ¿Qué nuevas verdades esperan ser reveladas de tu inmutable propósito? Y la voz del Señor, ahora como un susurro de viento en la vastedad del desierto, prometió en su interior, pronto verás, Job. He comenzado una obra que se revela a través de los siglos, y tu papel en ella apenas comienza. Job permaneció en el silencio, y su corazón aún palpitaba por el eco de la voz divina que había resonado en su ser. La calma que antes lo llenaba comenzó a mezclarse con una inquietud, un deseo ardiente de entender la grandeza del plan del Altísimo. Las estrellas emergían en el cielo, un testimonio del poder creador de Dios que iluminaba la noche, mientras Job miraba hacia las alturas, se sintió impulsado a elevar su voz nuevamente. Señor, ¿por qué has permitido que mi vida sea un campo de pruebas? ¿Acaso no es su corazón tuyo, y mis ansias, un llamado a la verdad? La noche respondía con un silencio sagrado, como si las mismas estrellas se inclinasen para escuchar su clamor. En ese momento, una sombra pasó sobre él, y Job sintió que la presencia del Señor se aproximaba de nuevo. Job, resonó la poderosa voz, mi siervo, tu angustia no es en vano. Escucha. Tu historia es un testimonio para aquellos que han perdido la fe y se mantienen en la penumbra. No solo tú eres conocido por tu sufrimiento, sino que el propósito eterno ha de ser revelado a través de ti. Las imágenes brotaron ante sus ojos, visiones de un futuro donde el espíritu de resurrección y esperanza se derramaba sobre la humanidad. Escuchó susurros de pueblos que clamarían por justicia y compasión, y encontró en ellas el reflejo de su existencia. Es un pueblo que, atrapado en su dolor, alzará la mirada hacia mí, y en su quebranto hallarán la fortaleza para levantarse. Job, con el corazón lleno de asombro, comprendió que su historia personal era solo una pala que derribaba obstáculos en el camino hacia la luz. Así que seré el portador de esta revelación, murmuró, mientras lágrimas brotaban de sus ojos. Pero, ¿cómo mi sufrimiento puede apaciguar el enojo de aquellos que no pueden ver tu gracia? Es en tu tribulación, Job, donde el amor se manifiesta de manera más pura, contestó Dios. He escogido el tamborileo de tu carne quebrantada para crear una melodía que resuene a través de las generaciones. A través de tu dolor, muchos encontrarán la paz que solo proviene de la verdad. Job miró al horizonte, y en su mente florecieron principios de esperanza y propósito. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo la urgencia de ejecutar la voluntad de su Creador. Debes ser mi testigo, dijo el Señor con solemnidad.
Hablarás a aquellos que te rodean. Tu experiencia resonará entre ellos, como el eco de un valle que llama al monte. No guardes silencio, porque en tu voz reside el poder de guiar a la humanidad hacia el arrepentimiento y la reconciliación. Las estrellas comenzaron a brillar más intensamente, y Job sintió una nueva carga. Entonces me levantaré y compartiré el mensaje que me has dado. Seré la antorcha en la oscuridad, aunque mis manos estén ensangrentadas por la lucha, prometió con fervor, y así, con cada palabra de la promesa divina, Job comenzó a vislumbrar el extraordinario camino que le esperaba. Pero antes de que la esperanza pudiera rebasar su corazón por completo, la voz del Señor penetró de nuevo con un tono de advertencia. Recuerda, Job, que este es solo el comienzo. Mi soberanía te guiará por senderos inexplorados, y habrá pruebas que nada podrán empañar. Mi anhelo de restauración será completo, pero debes estar preparado para los desafíos que vendrán. Job sintió un escalofrío recorriendo su ser, y en ese momento, entendió que la luz que había comenzado a ver no solo iluminaba su vida, sino que era la llamada a un viaje sagrado. Así, mientras la luna se alzaba sobre la noche, un nuevo brillo de fe iluminó el rostro de Job. Había un llamado para él en todo este sufrimiento. Con todo mi corazón y mi ser, seré tu siervo, Señor, pronunció con una determinación renovada. Y cuando pienses que todo está perdido, agregó, mi plan se revelará en la plenitud de su gloria. Guardarás en tu memoria mis promesas, porque el final de esta historia será grandioso, más allá de lo que puedas concebir. Tu nombre será conocido por las generaciones, y en el lienzo de la historia, tu vida será un símbolo de mi amor inquebrantable. Con un renovado sentido de importancia, Job se preparó, dejando que esa poderosa revelación le impulsara hacia adelante. Una nueva jornada lo aguardaba, y el misterio de la soberanía de Dios brillaba intensamente a su alrededor. Y así, Señor, concluyó, esperaré, sabiendo que lo que está por venir será aún más asombroso. Job se sintió consciente del peso de la tarea que le había sido encomendado. Con cada latido de su corazón, surgía un anhelo por el propósito que había de cumplir. La oscuridad de la noche se iluminaba con una luz interna que despedía fe, y los ecos de su compromiso reverberaban en las llanuras desoladas. A la mañana siguiente, Job se levantó con una resolución renovada. El aire era fresco, y sus pulmones se llenaban de esperanza. Sabía que debía compartir su experiencia, y sintió que lo primero debía ser hablarle a los que habían sido sus amigos. Recordó a Elifaz, a Bildad y a Zofar, aquellos que en su sufrimiento le habían traído palabras de juicio. Quizás ellos también encuentren en mis palabras un nuevo entendimiento, pensó, mientras se dirigía a su encuentro. Cuando llegaron a la casa de Job, su corazón latía con fuerza. Se sintieron conmovidos al verlo de pie, erguido a pesar de las adversidades. Tras un tiempo de silencio, Job se dirigió a ellos, amigos míos, he recibido un mensaje de lo alto. El Altísimo me ha revelado que mi sufrimiento tiene un propósito, que no es en vano, y que hoy comparto con ustedes esta verdad. Sus amigos, confundidos por la luz que brillaba en los ojos de Job, escucharon atentamente. He entendido que cada prueba que he enfrentado es una oportunidad para testificar sobre el amor y la gracia de Dios. En mis momentos más oscuros, he hablado con el Creador, y Él me ha prometido que la redención vendrá, y que mi historia será un faro para muchos. Elifaz, impresionado, replicó, Job, tus palabras son inesperadas. Siempre creímos que tu sufrimiento era castigo por alguna transgresión. Pero ahora, me doy cuenta de que quizás hemos visto las cosas de manera equivocada. Job continuó, con voz firme, mi dolor ha sido mi maestro, y en mi quebranto, he encontrado la verdad de un amor que perdona y restaura. Escuchen, pues el propósito de Dios no se limita a mi historia personal. Cada uno de nosotros está llamado a ser testigo de sus maravillas. No importa cuán profundo sea el abismo, su luz brilla más fuerte. Las lágrimas comenzaron a brotar en los rostros de sus amigos, y uno a uno, cada uno hizo suya la convicción de lo que Job compartía. Ya no eran meros observadores, sino ahora parte de un plan mayor. Si en tu sufrimiento hayas razón para glorificarlo, cuanto más deberíamos nosotros, pensó Bildad, mientras un espíritu de alabanza comenzaba a surgir entre ellos, mientras el sol se alzaba en el horizonte, el aire se impregnaba de un nuevo sentido de propósito.
Job, te seguimos, dijo Sofar, y haremos eco de tus palabras en todas partes. Ese destino que prometió Dios pasará a ser parte de nosotros, haremos un llamado a los desalentados. No seremos cómplices del juicio, sino heraldos de gracia. La jornada avanzaba, y Job experimentaba cómo su dolor se convertía en semilla de esperanza, alimentando la fe de todos a su alrededor. También él halló en sus amigos un nuevo abrazo, un apoyo que antes le había sido escaso. Hay un poder en la unión de nuestros corazones, pensó, de repente, la voz que había escuchado durante la noche pasó nuevamente por su mente. Las palabras resonaron, tu sufrimiento solo ha sido la ventana que abre hacia un propósito más grande, Job. Pero antes de que la claridad pudiera inundarlo por completo, una sombra pasó de nuevo sobre su corazón. Recordó que, aunque había prometido ser un testimonio, los verdaderos desafíos aún no habían comenzado. La vida, en su finitud, a veces resonaba con el eco de pruebas inesperadas. ¿Qué más estará reservado para mí, Señor? Musitó en su interior, entonces, como si respuestas atormentadas flotaran en el aire, comprendió que cada paso hacia el futuro estaría guiado por esa misma mano que había acariciado su tristeza. Y así, en ese instante frágil y poderoso, Job se dio cuenta de que el viaje apenas empezaba. Y en ese reconocimiento surgió otra verdad, la manifestación del plan soberano de Dios aún estaba por revelarse en formas asombrosas, más allá de lo que su corazón quebrantado podía imaginar. Mientras Job miraba al vasto horizonte, supo en su corazón que la historia de su vida sería un legado de fe y esperanza, y en cada tribulación, había una promesa escondida que debería llegar. El fin nunca es el fin, sino el preludio a algo majestuoso, reflexionó, sintiendo el palpitar de la sublime soberanía del Creador guiando sus pasos hacia el cumplimiento de su glorioso plan. Job había compartido su revelación con sus amigos, y aunque la luz de la esperanza brillaba en sus corazones, una inquietud persistía en su interior. Mientras el sol se alzaba lentamente, transformando la oscuridad de la noche en un nuevo día, la voz que había resonado en su alma durante su angustia parecía ahora un susurro distante. ¿Qué vendrá, Señor? ¿Cuál es el próximo paso en esta travesía?, se preguntaba Job. Decidió buscar respuestas en la soledad de su campo. Se apartó de sus amigos, hacia un lugar donde los árboles custodiaran la tierra y el viento susurrara secretos. Allí, se arrodilló y alzó su mirada al cielo. Oh, Dios de mis días, tú que conoces cada latido de mi corazón, cuéntame el significado de mis pruebas, clamó con una voz desgarradora. Y mientras oraba, el silencio envolvió el lugar, como si toda la creación esperara la respuesta al clamor de un hombre justo. De pronto, una nublada presencia cubrió el firmamento, y Job percibió un estremecimiento en el aire. Una ráfaga de viento fuerte sopló, como si la misma voz de Dios estuviera por manifestarse. Cuerpo y alma de Job temblaban por dentro, pues sabía que era el momento de recibir la aclaración que su corazón anhelaba. Las nubes, al momento, se abrieron y una luz brillante surcó el cielo, dejando caer un mensaje que resonó en su espíritu, como un trueno distante. Job, dijo una voz potente pero a la vez suave. ¿Acaso el alfarero cuestionará a su barro? ¿El que ha sido creado desafiará a su creador? Escucha, porque tú has buscado un entendimiento que no es tuyo alcanzar. En la profundidad de tus sufrimientos, es donde se forja el carácter y la fe que jamás serán desvanecidos. Job sintió que su alma se caía a trozos, mientras la majestuosa voz continuaba. Tu dolor no es un signo de mi desinterés, sino el camino que he trazado para ti en virtud de los planos que he establecido desde la eternidad. Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, y mis caminos, más altos que tus caminos. En ese instante, Job entendió que su sufrimiento estaba entrelazado con un propósito divino más grande. Reflejando la historia de la redención, su vida se alzaría como testigo de la gracia y la transformación del corazón humano. Así como he hecho con mi pueblo Israel, en medio de la opresión yo levanté un libertador. De igual manera, tú serás un instrumento de mi gloria, resonó la voz en su ser. Mientras la presencia divina se desvanecía, Job sintió una claridad inquebrantable en su corazón. Ya no era solo un hombre que sufría, era un siervo seleccionado, un portador de la luz en el sufrimiento. Se levantó del suelo con una firmeza renovada y con lágrimas de gratitud en sus ojos. Señor, aquí estoy,
dispuesto a hacer lo que tú quieras que sea. Que mis palabras sean de edificación y aliento, y que mi dolor no sea en vano. Al regresar hacia sus amigos, Job notó que el ambiente había cambiado. Una súbita anticipación llenó el aire, el cielo estaba más brillante, y el sol parecía expresar una proclamación de triunfo. Hermanos, he recibido la revelación que necesitaba. Mi dolor tiene un propósito, y juntos seremos heraldos de esperanza. Mientras compartía esta nueva comprensión con Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno sentía en su interior una chispa de fe revivida. Sin embargo, a pesar de la renovada esperanza, quedó en el aire un sentido de misterio. Si mi sufrimiento es parte de un diseño mayor, ¿cuál es la más profunda verdad que aún no hemos descubierto? Meditó Job, y en su corazón resonó de nuevo la voz silenciosa: la manifestación del plan soberano de Dios aún está por revelarse. ¿Estás listo para el próximo paso que puede llevarte a mayores pruebas y templar aún más tu fe? Job sintió que la travesía apenas comenzaba, y que el camino hacia lo extraordinario se entrelazaba con lo desconocido. Y así, caminando hacia lo desconocido, su espíritu ardía con la promesa de lo que aún estaba por venir. La luz del nuevo día iluminaba el rostro de Job mientras regresaba hacia sus amigos. Sentía en su pecho una mezcla de confianza y renovada inquietud. Había escuchado la voz de Dios, pero el eco de las palabras perduraba, como un himno que aún debía desvelar su significado completo. Sus amigos lo miraban con una expresión de inquietante expectativa, pues notaban el cambio en él, como si una energía nueva y sobrenatural lo envolviera. Job, dijo Elifaz, inquieto, nuestros corazones han sido tocados por tu testimonio. Pero aún no comprendemos la magnitud de lo que has recibido. ¿Qué significan verdaderamente estos designios divinos? Job se detuvo, el aire cargado de una tensión trascendental. Mis hermanos, comenzó, la voz del Altísimo me ha dado un nuevo entendimiento. El sufrimiento que he soportado no es un castigo, sino una purificación. El dolor que he experimentado es el fuego que refinó mi alma, como el oro que se limpia en el crisol para brillar con mayor intensidad. Zofar, sin poder contener la inquietud en su corazón, interrumpió. Pero, Job, si este sufrimiento tiene un propósito, entonces debemos estar preparados para seguir caminos difíciles. ¿Estás realmente dispuesto a aceptar una mayor carga si esa es la voluntad de Dios? Una sombra de duda atravesó el rostro de Job. A veces, se nos pide renunciar a lo que más amamos. Pero después de escuchar al Señor, he decidido que mi corazón pertenece a Él, y todo lo que sucede es para su gloria. Tal como se manifiesta en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las palabras de Job resonaban en los corazones de sus amigos, aunque la ansiedad aún pesaba sobre ellos. La sombra del sufrimiento parecía envolverse con la luz de la esperanza, creando un contraste entre la lucha interna y la fe renovada. En ese momento, la tierra tembló levemente, una vibración sutil, casi imperceptible, como el susurro de Dios en medio de la tormenta. Job, dirigido por un impulso divino, sintió que su corazón deseaba más. Vayamos hacia el lugar donde solíamos ofrecer sacrificios al Señor. Allí buscaremos su dirección, y le ofreceremos vidas como un símbolo de nuestro arrepentimiento y anhelo de estar en su voluntad. El grupo comenzó su travesía hacia el altar que había sido testigo de sus oraciones pasadas, sus risas y también de sus lágrimas. A medida que caminaban, cada paso se sentía como un avance hacia lo desconocido, con la promesa de revelaciones que aún estaban por venir. Al llegar al altar, Job se arrodilló y alzó sus manos al cielo. Señor, mi Dios, te suplico que nos muestres el camino a seguir. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu gracia. Si el sufrimiento es la llave a la transformación, haz de nosotros un pueblo que se aferra a tu palabra y a tu promesa. Una brisa suave comenzó a soplar, llevando consigo un murmullo que parecía ser un mensaje divino. Job sintió que el viento acariciaba su piel, como si la propia voz de Dios respondiera desde lo alto. Job, mi siervo, estarás en la encrucijada de la fe, y tus pruebas son parte de un plan más grande. En cada lágrima hay un propósito, en cada suspiro, la esperanza de un futuro luminoso. La atmósfera se llenó de una profunda reverencia mientras Job experimentaba la presencia del Altísimo. Cada palabra que resonaba en su ser llevaba consigo una carga de verdad y desafío. Entonces, en ese instante mágico,
comprendió que la historia que estaba viviendo no era solo acerca de su sufrimiento, sino del poderoso propósito que Dios tenía no solo para él, sino para toda la humanidad. Prepárate, Job, resonó la voz, en breve verás la revelación de mi propósito. Como en los días del antiguo Israel, surgirás no solo como un testigo, sino como un agente de cambio que llevará a muchos a la verdad. Pero antes, debe haber una prueba más que templará tu fe hasta el oro puro. Job abrió los ojos, sintiendo un profundo temor y expectativa. ¿Más pruebas, Señor?, murmuró. Y así, en esa fragorosa calma, el espíritu de Job se llenó de la presunción de lo divino, reconociendo que la historia apenas comenzaba, y que había más de lo que podía imaginar. ¿Estás listo para enfrentar el desafío que se avecina? Porque tu verdadero papel en el plan soberano de Dios será revelado en los días venideros, resonó la voz. Job miró a sus amigos y supo que agazapada en la sombra de lo desconocido, la diversidad de caminos lo llevaría a gloriosas alturas, y aún más profundas verdades estaban por manifestarse. Job se levantó del suelo, su corazón latiendo con una fuerza que nunca había experimentado. La declaración del Altísimo había dejado su alma profundamente conmovida. Sintió, en aquel momento, que su vida contenía más que solo sufrimiento, que un destino grandioso aguardaba ser descubierto. Se volvió hacia Elifaz, Bildad y Zofar, quienes lo observaban con miradas traspasadas por una mezcla de temor y asombro. Mis amigos, comenzó Job con voz firme, hemos caminado juntos por esta tormenta, y ahora nos enfrentamos a nuevo terreno. No debemos temer a las pruebas, porque en ellas hallaremos el camino hacia la revelación divina. Ahora es el tiempo de fortalecer nuestra fe y nuestro lazo con el Señor. Mientras Job hablaba, el viento se intensificó, como si la naturaleza misma respondiese a las palabras que salían de su boca. El cielo comenzó a oscurecerse, y relámpagos destellaban a lo lejos, marcando el preludio de lo que estaba por venir. El grupo sintió una mezcla de reverencia y anticipación, mientras la atmósfera se llenaba de una carga espiritual palpable. ¿Qué haremos, Job?, preguntó Bildad, su voz temblando ligeramente. ¿Acaso debemos sacrificar lo mejor de nuestros rebaños como símbolo de nuestras intenciones hacia Dios? ¿Estamos preparados para lo que vendrá? Hoy, ofrecemos nuestras vidas como sacrificio, respondió Job, su mirada fija en lo alto, porque lo que viene es mayor que nosotros mismos. Es un llamado a la grandeza, una invitación a ser parte del plan de nuestro Creador. Sin dudar, cada uno de ellos fue guiado por el fuego renovador de la convicción. Tomaron los sacrificios que habían traído y los colocaron sobre el altar. Job alzó su rostro hacia el cielo e intercedió, ahora con una ferviente pasión. Oh, Señor Dios, escucha nuestra súplica. Purifícanos, transforma nuestros corazones y prepara nuestro espíritu para lo que yo Creador deseas revelarnos. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. En ese instante, se desató una ráfaga de viento que envolvió a los 4 hombres, llevándolos a caer de rodillas. La voz de Dios resonó nuevamente, como un trueno que retumbaba a través de los valles. Job, mi siervo, tu fe no ha pasado desapercibida. Ahora, escucha, en las pruebas que has enfrentado, he sembrado semillas de esperanza. No solo tú serás transformado, sino que otros verán mi gloria a través de tu sufrimiento. La revelación fue como un torrente que inundó sus corazones, y en su interior despertó una llama que hasta entonces había estado latente. Job comprendió que no solo se trataba de su historia, sino de un relato que resonaría en las generaciones futuras. Recordó las palabras de Moisés en Deuteronomio 31:8, el Señor es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Esa promesa se convertía en un ancla en medio de su tormenta. Señor, clamó Job, hazme tu mensajero. Deja que mi vida sea un testimonio viviente de tu fidelidad ante el sufrimiento. Que otros puedan encontrar consuelo en mi historia y fortaleza en tu verdad. Y entonces, el cielo se despejó. Un rayo de luz brilló sobre el altar, desbordando esperanza. Job sintió una nueva misión germinando en su alma, un propósito sagrado que resonaba con la poderosa voz que había escuchado. Prepárate, Job, volvió a oír. Este es solo el comienzo. Desde tu dolor surgirán nuevas promesas. A menudo,
Las flores más hermosas crecen en el suelo más árido. Mi plan se despliega con cada paso que das, y muchos serán tocados por tu testimonio. Sabrás que tu sufrimiento ha sido el catalizador para la vida de muchos. Con su corazón en llamas de fervor, Job se levantó, decidido. Sus amigos, ahora más que nunca, se unieron a él en la búsqueda de la voluntad de Dios. Mientras se preparaban para regresar, una profunda convicción llenó el aire. La historia de Job apenas comenzaba, y aún había más revelaciones que lo aguardaban, cada una más gloriosa que la anterior. La sombra de lo desconocido se alzaba sobre ellos, y un misterio divino envolvía el futuro. ¿Qué pruebas habrá que endurecerán nuestras almas? Reflexionó Job, mientras miraba el horizonte. Porque en el camino hacia la gloria, sabía que la transformación siempre proporciona un nuevo horizonte, un propósito en cada experiencia. Y el susurro del Altísimo continuaría guiándolo, dejando un eco de esperanza en medio del inmenso plan soberano de Dios. El tiempo continuó fluyendo y, con él, Job sintió profundizarse en su ser la resolución de seguir el llamado divino. Pronto, la noticia de su restauración se esparció como fuego en campo seco, y muchos de sus amigos y vecinos comenzaron a buscarlo. Ellos deseaban escuchar de primera mano el relato de su sufrimiento y la revelación que transformó su desesperación en esperanza. Job se preparó para recibir a la multitud. Se sentó en la misma tierra donde tanto había llorado, y cuando las voces comenzaron a encontrar eco entre los presentes, sabía que esos momentos eran cruciales. Hermanos y hermanas, comenzó, su voz resonando con una autoridad que no había sentido antes. Lo que he experimentado no ha sido en vano. El sufrimiento, aunque doloroso, ha sido el crisol que ha forjado mi fe. He hablado con el Altísimo, y he descubierto que, incluso en las sombras, su luz brilla más intensamente. Mientras compartía su testimonio, Job comprendió que cada palabra que salía de su boca era un rincón del vasto plan de Dios. Había aprendido, a través de su dolor, que su vida era un faro de esperanza, un recordatorio de que aún en el sufrimiento, el propósito divino se despliega. No está perdido el que sufre, sino aquel que ignora el amor de Dios que abraza incluso el dolor más profundo. Continuó, sus ojos iluminándose con fervor. Las palabras de Job atravesaron los corazones de quienes lo escuchaban. Muchos comenzaron a llorar, sintiendo la verdad de su experiencia como un bálsamo sobre sus propias heridas. Testigos de su sufrimiento, ahora se convertían en testigos de su transformación. El Señor restauró no solo mis bienes, sino también mi vida, afirmaba, y lo que antes era un lamento, se convertía en un canto de adoración. El propósito de Dios se despliega en cada prueba, y podemos encontrar fe donde antes solo había dolor. Y así, mientras Job hablaba, su historia se elevaba más allá de su propia experiencia. Más allá de su propia vida, brotaban visiones de generaciones por venir que encontrarían en su dolor la bendición de la esperanza. Cada lágrima ha cavado un surco de redención. No temáis el sufrimiento, pues es en el quebranto donde el amor de Dios se manifiesta con mayor fuerza, declaró, sintiendo en su espíritu el eco de la voz divina. En ese momento, Job sintió que el cielo se abrió una vez más. Una luz brillante descendía sobre él, iluminando su rostro y, en su interior, el eco de la promesa resonó: tu historia no terminará aquí, Job. Muchos, a través de ti, verán la gloria del Señor y hallarán en su misma travesía el camino hacia la redención. Al concluir, el aire se llenó de aplausos y alabanzas. La multitud lo rodeó, queriendo tocarlo, agradecerle. Y Job sonrió, reconociendo que todo lo que había pasado había sido para este momento, un momento de comunidad, de restauración y de esperanza compartida. Con el tiempo, la fortuna de Job se restauró, multiplicada por el fuego de su experiencia. Los amigos que una vez lo juzgaron encontraron en él no solo un mensaje, sino un testimonio viviente de la fidelidad de Dios. El mismo Elifaz, Bildad y Zofar se convirtieron en extraordinarios mensajeros de la gracia, llevando el mensaje de Job por las tierras cercanas, iluminando caminos que antes habían estado en oscuridad, y así, Job vivió el resto de sus días en paz, rodeado de amor y familia, recordando cómo el sufrimiento lo había llevado a Dios y al significado eterno de su existencia. Cada día era una nueva oportunidad para vivir en alabanza, un reflejo de la luz que ahora brillaba en su corazón.
Con comprensión, Job vio que su vida, aunque marcada por llagas, también estaba llena de gracia. Finalmente, Job tuvo la certeza de que su camino de sufrimiento había ido más allá de su historia individual. Se había convertido en un hilo vital en el tapiz de la redención de la humanidad. Aquel que una vez había estado quebrantado se levantó como un símbolo de la esperanza que se encuentra en la fragilidad del ser humano. Y así, los cielos celebraron su alabanza, mientras su historia se entrelazaba con el vasto plan eterno de Dios. Si te ha inspirado la historia de Job y deseas seguir explorando relatos llenos de fe y esperanza, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para ayudar al algoritmo y fomentar el mensaje de luz que todos necesitamos. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únete a esta misión de esperanza y transforma vidas.